que hay situaciones tan difíciles como la pandemia, pues a veces tenemos temor, tenemos angustia, tenemos miedo, inseguridad de hacer las cosas, pero vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice ahora, qué tiene para nosotros. Y vamos al Salmo 34:4. En el Salmo 34:4 nos habla acerca de que tenemos que buscar a Dios. Si nosotros buscamos a Dios y anhelamos su presencia en nuestras vidas, Él quita todo temor. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Dice Salmo 34:4. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay situaciones por las cuales estamos pasando y está pasando nuestro país, está pasando el mundo por situaciones tan difíciles que todos tenemos miedo. Yo la verdad tengo miedo, pero cuando yo busco a Dios me doy cuenta de que en Él puedo tener esa confianza, esa seguridad de que vamos a salir adelante de esta situación. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ayuda. Si yo busco a Dios, siempre voy a tener esa gran bendición de Él. Y para eso Dios nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hoy hace la obra en nuestras vidas, el que hoy nos cuida, nos protege y nos anima. Y para eso vamos a ver cómo hace muchísimos años un hombre de Dios, un profeta que fue Moisés, tuvo situaciones parecidas hoy a las nuestras. Y vamos a Números 11, 11, donde Dios pasa por una prueba estas personas y Dios les habla y les dice: ¿sabes qué? No tienes por qué tener miedo, no tienes por qué tener angustia ni temor, porque yo estoy contigo, yo soy el que puedo solucionar el problema. Y vamos a leer, mira lo que dice Números 11:11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? Y porque no he hallado gracia en tus ojos, ¿has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? O sea, Moisés estaba buscando a Dios, iban siguiendo a Dios, pero todo el pueblo de Israel se volvió en contra de Moisés. Y Moisés dice: oye, pero ¿por qué me está pasando ¿por qué estás poniendo este mal en mí? ¿Por qué me está pasando esta situación? Y Dios le contesta y le dice en el 14: no puedo yo solo, Moisés le dice a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. ¿Sabes qué? Esto que tú pusiste en mí, yo no lo puedo llevar. Y así estamos hoy. ¿Sabes qué? Esta situación por la que estamos atravesando, la enfermedad, la economía, los problemas de la familia, ¿sabes qué? Yo no puedo llevarlos. Y a veces estamos en esa situación. Pero fíjense lo que le contestó Dios, Números 14:15. Y todavía Moisés le estaba hablando a Dios y le estaba diciendo: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. ¿Sabes qué, Señor? Mejor quítame la vida, porque no puedo llevar esta carga, no puedo soportar esta situación por la que estamos pasando. Y Dios le dice a Moisés, dice, entonces en el 16, versículo 16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti,
y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Qué estaba pasando? Que Dios había escogido a Moisés y había puesto su espíritu en él y le había dado autoridad, le había dado poder para hacer las cosas. Pero él dice, ¿sabes qué? Es demasiado, yo no puedo llevar esta carga. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Sabes qué, Moisés? No te preocupes. Reúne 70 personas y yo voy a repartir mi espíritu en ellos. Y ellos te van a ayudar a llevar la carga de todo el pueblo. Entonces el que está haciendo la obra, el que hizo la obra con Moisés fue el Espíritu Santo. Y el que hoy hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Y Moisés, fíjense lo que cuando recibieron las otras personas el Espíritu de Dios, fíjense lo que dijo en el versículo 29, Números 11:29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. No tenemos el tiempo para leer todo el capítulo y explicarlo bien. Nomás estoy tomando unos versículos. Si ustedes lo pueden hacer y leerlo en su casa, va a ser una gran bendición que puedan entender esta parte, que pueda Dios transmitirse esa enseñanza a sus vidas. Y dice, ¿sabes qué? Yo quisiera que todos fueran profetas. Pero Dios en el Antiguo Testamento había escogido a ciertas personas nada más para darle su espíritu. Pero desde el libro de Joel, desde mucho antes de Joel, pero en el libro de Joel Dios nos dejó una promesa. Y en el libro de Joel dice, ¿sabes qué? Más adelante voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando se hacían las obras de Dios en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba sobre esas personas. El Espíritu de Dios estuvo sobre Moisés, sobre Abraham, sobre el rey David, sobre Salomón, sobre Daniel, sobre cada profeta que Dios mandaba al pueblo de Israel. Ahí estaba su Espíritu. Y vamos a ver como en el libro de Joel, vamos al libro de Joel 2, ahí nos hace Dios la promesa del Espíritu Santo para todo el mundo, para toda carne. Fíjense cómo dice Joel 2, 28 y 29, nada más vamos a leer. Dice, Joel 2, 28 y 29. Dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo? Hoy es cuando se cumple esa promesa de parte de Dios, que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y hoy derrama su espíritu sobre nosotros, sobre sus hijos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? ¿Cuándo vemos cumplida esta promesa en su palabra? Lo vemos en Hechos. En Hechos, vamos a Hechos. Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ahora sí que vamos a los Hechos, ya no a las promesas, sino a los Hechos. Y el libro de los Hechos dice, en el capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces es cuando se iba a derramar el Espíritu de Dios en la vida de todo ser humano. Y aquí lo vemos en Hechos 2, Hechos 2:1, ahí es cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo. Todo era una promesa, hoy se hace una realidad, se hace un hecho en la vida de los apóstoles y de toda la gente que estaba con ellos. Fíjense lo que dice en Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dios prometiendo muchas cosas en el Antiguo Testamento y aquí cumpliendo con hechos. Dios estaba mandando su Espíritu. Y el doctor Lucas, que escribió Hechos, en Hechos 2:17, vemos lo que dijo Joel. Hechos 2:17 y 18. Vamos a verlo para que lo comparemos con lo que está en Joel, que nos había prometido. Les había prometido que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne y que todos los jóvenes iban a tener ver visiones y que los ancianos iban a tener sueños. Y dice el 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar es una gran bendición. Desde Moisés escuchamos esa palabra. Cuando dice Moisés, ¿sabes qué? Tú tienes celo por mí. Yo quisiera que todo el pueblo profetizase. Y en Joel lo vemos otra vez. Dice, ¿sabes qué? Todos van a profetizar. Y aquí lo vemos. Y dice lo que escribió Joel, y lo vuelve a repetir Lucas, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar es un don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán. Es un don del Espíritu Santo. Profetizar es una gran bendición. Y ahorita vamos a ver por qué. Y sigue diciendo, ya vimos que el Espíritu Santo es una gran promesa que nosotros recibimos al estar en el Espíritu Santo, al pedirle que Él venga a nuestras vidas. Y vamos a ver lo que nos prometió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo prometió? Y vamos a ver la promesa que Él hizo acerca del Espíritu Santo. Vamos a Juan 14. Nuestro Señor Jesucristo escribió acerca del Espíritu Santo y nos dijo, ¿saben qué? Él va a venir y va a ser una gran bendición en la vida de ustedes. Él puso la base para que el Espíritu Santo estuviera en nuestras vidas, para que nos diera esa confianza, esa seguridad de hacer las cosas bien. En Juan 14, vamos a leer desde el 15. Dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice en la versión 60. Y dice que si lo amamos, nosotros vamos a guardar lo que Él nos diga. Vamos a hacer lo que Él nos dice. Eso nos lo dice en el versículo 15. El 16, nomás vamos a leer unos pocos versículos, porque no nos da tiempo para leer todo el capítulo, pero la verdad está precioso. Y los más importantes
Y si lo pueden leer ustedes en su casa, léanlo y van a tener más luz acerca de estos pasajes. Y dice el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo va a estar con nosotros? Para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Y sigue el 17, dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Cuándo va a estar el Espíritu Santo con nosotros? Siempre. Siempre va a estar con nosotros. Y dice el 23, el versículo 23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, si tú amas y guardas los mandamientos de Dios, Dios está contigo. Dios Padre, Dios Hijo, va a venir a hacer morada contigo. Pero tienes que poner esa base. La base es el Espíritu Santo. Y dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué dice Jesús que va a hacer el Espíritu Santo? Vamos a leerlo otra vez. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Nos va a recordar toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y nos va a enseñar todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, ya no es una promesa, ya es una bendición, es una realidad, es un hecho que nosotros tenemos que entender cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque a veces nada más pedimos por el Padre, por el Hijo, y el Espíritu Santo lo dejamos a un lado. O pensamos que es algo adicional a Dios. Y no, es Dios mismo viviendo en nosotros. Pablo escribió mucho acerca del Espíritu Santo. ¿Y por qué escribió Pablo acerca de mucho del Espíritu Santo? Porque él entendía que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Él escribió acerca de los frutos, acerca de los dones, acerca de los ministerios que hizo nuestro Señor Jesucristo, y cómo el Espíritu Santo es el que hoy hace la obra. Entonces, nosotros tenemos que basarnos al Espíritu Santo. Y vamos a ver la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, en tu iglesia, en tu familia. Fíjate lo que dice San Juan 16. Vamos a leer desde el versículo 8 al 13. Versículos 8 al 13. Y vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo hoy en nuestra vida. Esa es la obra que hace. El versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer al mundo de pecado? Dios. ¿Quién me convenció a mí? El Espíritu Santo me convenció a mí. ¿Quién los convenció a los que estamos aquí? El Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ese poder. Yo no puedo convencer a mi esposa o a mis hijos, a mis hermanos de su pecado. Yo tengo que orar y pedirle al Espíritu Santo que Él toque sus corazones para que ellos empiecen a entender que están haciendo malas cosas, que no las están haciendo bien. Entonces,
Él es el que convence. Y convencer es traer a la luz. Cuando nosotros no estamos en Cristo Jesús, andamos en tinieblas. La palabra convencer tiene una connotación de traer a la luz, prender la luz en uno y decir, ay, estoy haciendo mal esto otro. Y el Espíritu Santo es el que hoy sigue haciendo la obra y nos sigue convenciendo de que estamos haciendo malas cosas. Entonces dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, va a convencer a la gente de que son pecadores, el Espíritu Santo. Va a convencernos de que Dios es justo. Y va a convencernos de que algún día vamos a tener un juicio ante Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate lo que sigue diciendo. El 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Jesús nos está hablando y nos está diciendo, yo tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden sobrellevar. Y del 13, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? El futuro. ¿Sabes qué? Esto va a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Para Dios no hay nada oculto. Eso es lo que hace, esta es la obra del Espíritu Santo. En pocos versículos, verlos, si ustedes pueden leer todo el capítulo 16, no, nos estamos perdiendo de una gran bendición de parte de Dios. ¿Y cómo vivir en el Espíritu Santo? Vamos a Romanos 8. Romanos 8 del 1 al 3. Pablo diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir por el Espíritu Santo? Lean ese capítulo 8 y van a entender unas grandes revelaciones de parte de Dios. Pero ahorita nada más vamos a leer 3 versículos. 3 versículos que nos van a dar más luz en lo que estamos nosotros viviendo con el Espíritu. Romanos 8, del 1 al 3. Fíjense bien. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes qué? Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos habla de 2 leyes aquí Pablo. ¿Cuál era la ley del pecado y de la muerte? ¿Y cuál es la ley de la vida del Espíritu de Cristo? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es que Cristo Jesús vino a darnos la gracia. Y la ley del pecado y de la muerte es la que tenía, lo que le dio Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. La ley de Israel, los 10 mandamientos. Y nos viene a librar y nos viene a quitar ese peso tan grande, la ley de la gracia. ¿Por qué? No es que Dios venga y quite la ley que había dado al pueblo de Moisés, sino que ahora a través de la gracia nos ayuda a Dios a cumplir esa ley. Y
el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? ¿Sabes qué? Tú tienes un espíritu, tienes un alma y tienes un cuerpo. Cuando tú recibes a nuestro Señor Jesucristo, ya te libera tu cuerpo, libera tu alma, libera tu espíritu, y al pecado lo condena en la carne. Hoy esta carne es corrupción. Hoy esta carne está llena de pecado. La palabra de Dios dice que ni carne ni sangre va a entrar en el reino de Dios. Dios nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo totalmente diferente al que hoy tenemos. En Génesis dijo Dios, esta carne es polvo y en polvo se va a convertir. Cuando nosotros nos vamos de este cuerpo, Dios nos va a dar un cuerpo totalmente diferente. Pero entonces, hoy me cuesta trabajo el orar, me cuesta el trabajo ayunar, me cuesta trabajo leer. ¿Por qué? Porque es este cuerpo. Este cuerpo está cansado. A veces vamos a orar, no, ahorita no, mejor un rato ver la tele. Vamos a ayunar, no, ¿cómo crees? Me gusta harto esto, me gusta esto también. Vamos a leer, no, mi vista está muy cansada. ¿Por qué? Porque se resiste, este cuerpo se resiste a hacer las cosas que Dios quiere. Pero el Espíritu dice Dios que está presto. Entonces lo que tenemos que hacer es hoy tener los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, para poder tener una vida espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta de la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, nada se te hace difícil, todo es fácil por medio del Espíritu. Te cuesta trabajo a veces pararte a las 5 de la mañana a orar, te cuesta trabajo leer, preparar una plática, venir a este lugar a veces, o escuchar una plática, o escuchar una predicación de alguien. Pero te digo una cosa, es lo mejor que podemos hacer, porque todo es espiritual y el Espíritu Santo está presto para hacer las cosas. Entonces, eso es vivir en el Espíritu, dominar tu carne y empezar a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Dios anda buscando personas que verdaderamente quieran adorarlo en espíritu y en verdad. Y Dios ya encontró mucha gente que lo adora y lo ama en espíritu y en verdad. Esperamos que mucha gente se una más a hacerlo y que sea una gran bendición para poder seguir adelante con esta obra. Y vamos a seguir. Eso es vivir en el espíritu. Y en Romanos 12, en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo nos dice, ¿saben qué? Hay unos dones preciosos para todo aquel que quiera servirle a Dios en el Espíritu y en el Espíritu Santo. Esas son las armas que nosotros desconocemos muchas veces y que por eso a veces nos va como en feria, porque nosotros queremos hacer muchas cosas, trabajar para Dios, pero a veces no tenemos las armas, las herramientas necesarias para poderlo hacer y fallamos en muchas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos decepcionamos, nos angustiamos. Y fíjate lo que dice en 1 Corintios 12. Vamos a 1 Corintios 12, acerca de los dones. En Romanos nos habla de los dones, en Corintios, ahorita lo vamos a ver.
Y Pablo nos exhorta y nos anima y nos dice, ¿saben qué, hermanos? Fíjense cómo dice Primera de Corintios 12, 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabes qué? Pablo diciendo, yo no quiero que ignoren esto, porque si ustedes lo ignoran o lo pasan por alto, no van a hacer la obra bien de Dios. Están luchando y están haciendo muchas cosas bien, pero solos. ¿Por qué? Porque si ignoran los dones del Espíritu, no lo van a hacer bien. Y dice, vamos a leer nada más del 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice el 8, porque a este es dado el espíritu de palabra de sabiduría. Eso es un don. Palabra de sabiduría es un don. Palabra de ciencia, otro don. Según el mismo espíritu. A otro fe, es otro don de fe, pero por el mismo espíritu. Y a otros dones de sanidad, otro don, por el mismo espíritu. Y dice, a otro el hacer milagros, es otro don que nosotros tenemos. A otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro de diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Son 9 dones que a veces los ignoramos. Pero dice Pablo, estos dones, si tú tienes el don de milagros, vas a ser una gran bendición. Si tú tienes el don de profecía, lo vemos desde Moisés, que le dijo, ojalá todos profetizase, todo el pueblo de Israel sean profetas. Y es una gran bendición ese don. Don es que Dios te da las cosas. Pero necesitamos pedirlas, decirle, ¿sabes qué? Anhelo esto, Señor. Y luego el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabes qué? Si tú quieres un don de parte del Espíritu Santo, es personal. Es tu relación que tú tengas con Él. ¿Por qué? Porque lo dice a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y para qué nos da todos esos dones? Para que los pongamos y los ocupemos en la iglesia, para crecer, para que tú vayas y prediques la palabra. Que hay un enfermo y si tienes ese don de milagros, vas a poner tus manos sobre el enfermo y va a sanar. Dios te va a dar el discernimiento de espíritu. Dios te va a dar el don de la profecía, que es el mejor. Todos son buenos, pero Pablo nos invita y nos dice, ¿saben qué? Vean este don. El don de la profecía es de gran bendición para todos. Y nos lo recomienda. Fíjense, en el capítulo 14 de Primera de Corintios 14, vamos a leer del 1 al 3. Capítulo 14, del 1 al 3. Dice, seguid en amor y procurad los dones espirituales. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Sabes qué? Sigan con Dios. Dios es amor. Y procuren los dones espirituales. Estos dones son las herramientas, es lo que ustedes van a hacer. Tienen que trabajar con esto. Dice, sigan en amor y procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, te recomienda eso, sobre todo que profeticéis. Todos los dones son buenos, son maravillosos, pero ¿saben qué?
pidan este don de profecía. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recomienda Pablo? Fíjate, el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para 3 cosas importantes. Si tú tienes el don de profecía, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a edificar tu vida, vas a edificar tu casa, vas a edificar tu iglesia. Si tienes el don de profecía y vas a exhortar a todos a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y si hay problemas como los que ahorita tenemos en el mundo, tú vas a consolar y ayudar a la gente. Por eso Pablo dice, este es el mejor don que podamos tener. Y desde el 1 nos los dice, seguid en amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, el de profecía. Y luego sigue diciendo en el versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ayudas a la gente a que se edifique, a que entienda, a que comprenda lo que está escrito en la palabra de Dios, a que tengan una revelación ellos. Pablo, cuando escribió esto, fue una gran bendición. Y luego sigue diciendo así, el versículo 5, dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Quisiera que la iglesia completa hablara en lenguas. Dice, pero más que profeticen. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si tú le pides a Dios ese don de lenguas, ese don de profetizar, vas a edificar muchas cosas. Va a haber un cambio en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en ti va a haber un gran cambio. Pero todo es a cada uno y en particular, como lo leímos en el capítulo 12. Es personal. Aquella persona que quiere trabajar para Dios, Dios tiene trabajo, tiene chamba. Y estoy de acuerdo, las obras, la salvación no es por obras. La salvación no es por obras, la salvación es la gracia de Dios en tu vida. Pero las obras son la consecuencia de la salvación. ¿Ya eres salvo? Sí, pues ahora ponte a profetizar. Recibe ese don de parte de Dios. Y empieza a edificar tu vida, empieza a edificar tu casa. Empieza a edificar tu iglesia. Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Pero si lo queremos hacer solo, sin el Espíritu, no funciona. No funcionamos. Tenemos que hacerlo así, de esa manera, porque si no, no funcionamos. Y vamos a regresarnos al capítulo de Juan 14 para tener una reflexión acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, cómo lo hizo y cómo nos dejó un ejemplo tan grande de cómo Él no empezó su ministerio solo. Él podía haberlo hecho, Él podía haber iniciado su ministerio sin nadie más, porque Él es Dios. Pero lo hizo de esa manera para dejarnos un gran ejemplo y que sigamos ese ejemplo. Por eso, en este capítulo 14 dice, si me amas, mis palabras guardarás, mis mandamientos vas a guardar.
Y los mandamientos de Él es eso, que nosotros pongamos atención al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos ayude, nos oriente, nos cuide, nos proteja y haga la obra de Dios en nuestras vidas. Y podamos nosotros serle útil a Él. Y fíjate lo que dice en San Juan 14, del 12 al 14. Jesucristo hablando y diciendo: de cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Y dice el 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y lo que Él nos dice es que iba a venir un Consolador y nos iba a guiar, nos iba a ayudar, nos iba a cuidar y nos iba a proteger. Y tenemos que dejarnos guiar. Nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio con el Espíritu y nos deja hoy a nosotros ese ejemplo de que nosotros sigamos confiando en el Espíritu Santo, que sigamos haciendo la obra del Espíritu Santo, que aprendamos de los dones, que aprendamos del fruto, porque eso es lo que va a formar nuestro carácter como hijos de Dios. Y eso es lo que nos da la confianza y la seguridad de seguir los mandamientos de Dios. Amamos a Cristo, amamos a Dios, vamos a hacer la obra con el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Él que nos fortalezca, que nos anime, que nos ayude. Jesucristo vino en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y Él se dejó llevar y Él nos dio ejemplo de que Él tenía el espíritu de milagros en su vida, el don de milagros, el don de discernimiento, el don de profecía. Él les dejó una gran obra, pero todo es a través del Espíritu Santo. Si no aprendemos del Espíritu Santo, no estamos guardando los mandamientos de Dios. Hoy, es para que nos tengamos una exhortación, una edificación, y que Dios nos consuele y nos ayude. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y ore con nosotros, que esté con nosotros, que nos ayude, y que esta palabra que hoy nos da Dios sea de gran edificación para nuestras vidas, de exhortación y de consolación. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos las gracias por la oportunidad tan hermosa que nos das de estar contigo y de poder escudriñar tu palabra, porque lo dices en San Juan 5:39. Escudriñar la palabra de Dios, porque ustedes tienen ahí la vida eterna. Ahí está la vida eterna, ahí están las palabras de Dios. Tenemos que escudriñar su palabra y buscar en ella, ir perfeccionando nuestras vidas, ir cambiando nuestras vidas. No somos perfectos, pero sí podemos ir perfeccionando poco a poco nuestras vidas, leyendo y llevando la unción del Espíritu en nuestras vidas y cambiando lo que esté mal y empezando a edificar nuestra vida, empezando a exhortar a los demás a que lo hagan, a que se animen, a que no dejen a un lado la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Gracias, Señor, porque hoy estamos pasando por situaciones difíciles y a través del ejemplo de Moisés
tú nos haces ver que en tiempo de crisis, en tiempo de situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es buscarte a ti, porque tú vas a quitar todos esos miedos, toda esa angustia, toda esa depresión, Señor, y nos vas a dar la confianza, la seguridad de poder hacer las cosas mejor. Edifica nuestras vidas, Espíritu Santo. Exhórtanos a hacer las cosas mejor. Y si tenemos problemas o hemos perdido a alguien o estamos enfermos o económicamente estamos mal o tenemos problemas en nuestra familia, hoy consuélanos, Dios, y ayúdanos a ser mejores y a que cada día, Señor, podamos hablarte y decirte, ayúdanos. Y Señor, queremos estos dones. Queremos los dones que nuestro Señor Jesucristo los puso en práctica. A través de lo que vivió Él tuvo el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, el don de sabiduría, el don de la ciencia, Señor. Hoy enséñanos, guíanos, oriéntanos para poder cambiar nuestras vidas y ayudar a los demás. Te damos las gracias porque es una bendición el poder hacer que tu vida esté con nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Y te pido, mi Dios, que a todas las personas que escuchen este mensaje, que tú las consueles. Y si alguna persona llega a escuchar este mensaje que no tenga a Jesús en su corazón, yo lo quisiera acompañar en una oración. Y si tú nunca has escuchado de la palabra de Dios, hoy yo te animo, te exhorto a que edifiques tu vida en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Y hago esta oración por ti y te pido que me acompañes en esta oración. Padre, hoy yo te abro las puertas de mi corazón y te pido, Señor, que vengas a morar en él, que me ayudes a ser un hijo tuyo y a cambiar mi vida y a que el Espíritu Santo pueda hacer tu obra en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a todos los que ya son hijos de Dios, gracias por bendecir nuestras vidas con este mensaje. Gracias por ayudarnos, por cuidarnos, por protegernos y por animarnos. Bendito sea, Señor. Amén y amén.